Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Tolerancia y respeto, dos palabras sencillas de decir, pero a veces difíciles de poner en práctica. No podemos vivir en una sociedad con temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su preferencia sexual, de su religión, de sus creencias, de su posición social, de su origen étnico. No hay nada peor en una sociedad que los estereotipos, prejuicios y estigmas. Esta noche al filo, Jacqueline Loast, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Jacqueline Loast, gracias por acompañarnos, bienvenida. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, me encanta. Y mira, siempre hay que hablar de estos temas porque avanzamos en muchos otros, en tecnología, ¿no? en tantos aspectos, y de repente en este seguimos medio estancados. ¿Podemos empezar hablando de qué es racismo, qué es discriminación? Mira, la discriminación, en la encuesta que hicimos en COPRES en el 2013, hubo una definición que la ciudadanía sacó de manera sola, pues, y decían que discriminación es cuando te hacen menos. Y a mí me parece que es una definición muy clara. Cada vez que sientes que te hacen menos por tu forma de pensar, por tu color de piel, por a quien amas, por la religión que tienes, por tu físico, y eso hace que se te violente algún derecho, por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, al bienestar, a la familia, entonces te están discriminando. Efectivamente, durante muchos años se pensaba o se creyó que en México no había racismo, quizá porque teníamos el comparativo con lo que sucedía en Estados Unidos, con las personas afro, y decíamos, bueno, aquí en México ni siquiera hay afros, es decir, empezábamos por invisibilizarnos, ¿no? Entonces decíamos, no, aquí no hay racismo, aquí lo que hay es desigualdad, pero no hay racismo. Pero realmente sí, el color de piel es una detonante de conductas discriminatorias. Y ser indígena sí te pone en situación de vulnerabilidad y sí hay discriminación. Tú recordarás, no sé si recuerdas, hace algunos años esta mujer indígena que muere al pie del hospital porque no la quieren atender. Entonces, bueno, estas son expresiones de discriminación y una de sus manifestaciones más fuertes, por supuesto, es el racismo. Y fíjate que por un lado, estamos muy atentos a lo que sucede en el mundo, también a lo que pasa en México, pero no sé si estamos tan pendientes al interior de nuestras casas, porque la única manera de salir adelante en cuanto a discriminación y racismo, pues es educando a nuestros hijos, porque luego son patrones que se repiten. ¿Por qué no avanzamos en este sentido? O no quiero ser injusta, seguramente hay un avance, pero tendría que ser de manera distinta, porque hay mucha gente que se siente menos. Mira, tienes muchísima razón. Y yo creo que un buen ejemplo para que valoremos si al interior de nuestras casas somos discriminadores o racismo, creo que una buena pregunta es cómo tratamos a las trabajadoras del hogar. ¿Le damos un salario justo? ¿El cuarto que se le asigna es un cuarto digno o es estos cuartos sin ventilación con el excusado ahí junto? ¿Tiene vacaciones? ¿Le doy aguinaldo o creo que regalarle una blusa es suficiente? Cuestionarnos cómo la tratamos, expresiones como la chacha, la alegría del hogar, ¿no? O que muchas veces llegues a la hora que llegues, la despiertas para que haga la cena, o se tiene que parar muy temprano a la hora que sea. En fin, preguntarnos cómo las tratamos a ellas, creo que es una muy buena manera de medir si en la casa hay conducta discriminatoria o no. Permitimos que nuestros hijos se dirijan a ellas ¿cómo? O a lo mejor también, para no ir tan lejos, ¿no? Hay muchas personas que seguramente pues no tienen servicio en casa, alguien que les apoye, pues a los abuelos, a las personas mayores. Mira, ese es otro tema. Fíjate que hace poco estábamos haciendo un análisis precisamente de cómo es el trato a las personas adultas mayores. Y detectamos que hay mucho despojo. Es decir, sobre pretexto de mamá, ya la firma no te sale bien,
o mira, ¿para qué te apuras? Entonces, muchas veces hacen que los hereden en vida o les manejan sus recursos, el dinero. Afortunadamente, ha habido un ejercicio muy importante en la Ciudad de México de preocuparse por los adultos mayores a partir de este aporte económico que se les da. Hay visitadoras que van a casas y efectivamente comprueban que tengan los medicamentos que tienen, que no les quiten los recursos, pero de todas maneras sí hay un menoscabo. Y uno dice, ¿cómo es posible? Siendo que en la historia de la humanidad las personas adultas mayores formaban parte de estos hombres y mujeres sabios y sabias que guiaban el camino, ¿no? Y ahora son menospreciadas muchas de ellas. Y también hablar de discriminación tiene que ver con tu trabajo, por supuesto, pero con el de otras secretarías. Porque si hablamos de justicia, ¿no? Ahora ya se está implementando un sistema distinto, claro, pero sabemos 1000 historias de indígenas que no pudieron defenderse, ni siquiera decir yo no fui, pues porque nadie los podía entender, ni nadie podía traducirles pues en un ministerio público y por eso están en la cárcel. Mira, esto que dices es ciertísimo. Afortunadamente ha habido un esfuerzo importante por parte de CEDEREC y el Tribunal Superior de Justicia para que cada vez que haya una persona indígena tengamos certeza de que está entendiendo y que haya alguien que les explique lo que está sucediendo en el entorno. Algo muy bueno que hay en la Ciudad de México es que el tren ligero es bilingüe, es en español y en náhuatl, porque hay muchas personas indígenas que lo usan. Es el único en México, en todo México, que ya estamos impulsando para incorporar a la sociedad al reconocimiento de las personas indígenas. Una ciudad incluyente, una ciudad accesible, no solamente tiene que ver con el tema de rampas para personas que tengan alguna discapacidad, sino incluyente quiere decir que todas nos sentamos abrazadas, seguras, parte de... Y entonces empieces a construir relaciones empáticas y relaciones armoniosas. A veces es tan fácil como ponerse en los zapatos del otro, pero estamos tan preocupados, tan concentrados en nuestros temas del día a día, que nos olvidamos de los demás. La discriminación y las conductas discriminatorias están como muy arraigadas en la sociedad. Y hay una serie de dichos, hay una serie de mensajes discriminatorios. ¿Cómo cuál? A ver, uno que te... Mira, por ejemplo, el de mi hijita mejora la raza, ¿no? Cuando llega la hecha con el galán, ¿no? El negrito en el arroz, ¿no? Cena de negros, pareces india. Trabajé como negro. Trabajé como negro para vivir como blanco. Sí. Es decir, que se han construido en el imaginario social y de tanto repetirlos, no nos damos cuenta que estamos haciendo menoscabo de la dignidad de las personas. Yo siempre he dicho que cuando a alguien le dices pareces india, quien te lo dice a lo mejor te quiere ofender y quien lo recibe muchas veces se siente ofendida. Y la actitud debería de ser diferente, debería de ser, ¿en verdad tú crees que yo parezco india? Es decir, ¿reconoces en mí una cosmovisión especial? ¿Reconoces en mí un arraigo a la tierra? Es decir, sería un halago que reconocieran en nosotras, en nosotros, estas raíces y esta cosmovisión indígena y no sentirte ofendida o ofendida. Además, en muchas ocasiones también tenemos la culpa. Hace un momentito, antes de empezar la entrevista, le decía a Jacqueline, oye, ¿a ti te han discriminado? A mí sí, porque seguramente todos, de una manera o de otra, jóvenes, menos jóvenes y de adultos, pues hemos sufrido, pero jamás alzamos la voz, porque lo vemos normal. Porque lo vemos normal. Y mira, yo recuerdo cuando alguna vez me han dicho, bueno, ¿cuándo te discriminaron? Yo recuerdo cuando era muy jovencita, tendría, no sé, 20, 21 años, iba a trabajar a un banco y la pregunta que me hizo la persona que me entrevistó era, primero, si estaba embarazada y después, si me pensaba embarazar. Yo en el momento, pues, como cualquiera de nosotras que estás joven, buscando chamba, ¿no? Claro. Pues le dije que ni estaba embarazada ni me pensaba embarazar. A partir de los años, y ahora que estoy como presidenta del Consejo, la principal causa de discriminación son las mujeres
cuando avisan a su fuente empleadora que están embarazadas. A mí en el momento en que me lo preguntaron, yo no me di cuenta. Y ahora digo, ¿y qué importa? ¿Por qué hemos pensado que las mujeres embarazadas traicionamos a la empresa? O que lata, ahora cada mes va a salir a la consulta y ahora que nazca el niño o la niña. Pues así es el mundo, ¿no? En el mundo nos embarazamos las mujeres y trabajamos y somos más del 50% de las personas que vivimos en México. ¿Por qué tratarnos con esa discriminación? Es cuestión de responsabilidad, no de si estás embarazada o no. No es de cuestión del empleador, es de cada persona que asume su responsabilidad. Claro, y además, digo, a un hombre nunca le preguntas, oye, ¿tú vas a tener un hijo pronto? Porque también está la idea que el cuidado tiene que recaer en las mujeres. Cada vez más tenemos que ir evolucionando en esas miradas y descubrir y darle la oportunidad a los varones a que ellos también cuiden a sus hijos, a sus hijas pequeñas, que los recojan en la escuela. Las escuelas tienen que cambiar muchas conductas. No sé si a ti te sucedió, pero a mí sí, cuando mis hijos estaban chiquitos. Me mandaban llamar a la escuela a las 9 de la mañana a recoger calificaciones, ¿no? Sí. Yo decía, ok, pero yo entro a las 8. Estoy de acuerdo. Y entonces, eso mismo hace que entonces, claro, ir con la fuente empleadora, el patrón, a pedir el permiso, y si lo pide el varón, la fuente empleadora le pregunta, ¿y por qué tu esposa no va? Oye, o se lo dan más fácil tempranísimo porque saben que va a trabajar. Claro, Sí. ¿no? ¿Y qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué estás haciendo tú? Mira, hay que hacer muchas cosas. Primero, encarar el racismo, que es parte de una campaña que estamos sacando en el Consejo. Se llama así, encaremos el racismo. No le tengamos miedo a reconocer estas conductas burlas que tenemos, cambiar nuestro lenguaje. Yo soy de las que cree que si somos capaces de cambiar nuestra manera de hablar, cambiamos nuestra estructura mental. Y si cambiamos la estructura mental, cambiamos nuestra conducta. A las niñas y a los niños hay que enseñarles un buen español. Afortunadamente tenemos un idioma maravilloso del cual nos podemos expresar de diferentes maneras. Las matemáticas son muy buenas porque ayudan a la estructura mental y a resolver diferentes conflictos de maneras diversas. Y la tercera, el trabajo en equipo, contar entre las niñas y nuestros niños que el físico del compañero, de la compañera, no tiene nada que ver con su capacidad académica. Y si la tuviera que ver, no importa, todos somos incluyentes y siempre hay un don, siempre hay algo lindo en alguien. Hay que aprender a descubrir las fortalezas, las cualidades, las bellezas. Exacto. Que no son estas bellezas que nos han hecho creer y que además han hecho terribles daños de cierta peso, medidas, color de piel, en dónde estudias, dónde trabajas. Todas esas cosas suman al menoscabo de la dignidad de las personas. Y bueno, México siendo un país tan diverso, la sociedad de México siendo tan diversa, pues hay que respetar a las personas gay, lesbianas, bisexuales, a todas etcétera. las personas. Punto, ¿no? Mira, si somos capaces de respetar las diferencias, entonces seremos capaces de vivir de manera armónica. Estoy segura. ¿Te parece si jugamos al filo? Asociación de ideas. A ver. Respeto. Amor. Tolerancia. Cariño. Equilibrio. Sociedad. Discriminación. Tristeza. Justicia. Derechos. Inclusión. Todos juntos. Sexualidad. Respeto. Estereotipo. Dolor. Cultura. Riqueza. Prejuicio. Discriminación. México. Maravilla. Muchas gracias, Jackie. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado y pues seguiremos platicando porque este tema, pues, ojalá que lo podamos erradicar. Yo estoy segura que sí. Yo sí creo en el mundo mejor y sí creo que cada vez podemos ir para adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Hasta la próxima.